le he llamado a este mensaje para esta mañana adorando a Dios por gracia. Así le he llamado al mensaje para esta mañana. Adorando a Dios por gracia. En este capítulo, que es un capítulo muy hermoso, muy significativo, a Abraham, los primeros versículos, se le pide, más vale decir, Dios le pide a Abraham a adorar a Dios a través del sacrificio de su hijo. Por eso le he llamado al mensaje adorando a Dios por gracia. Porque a Abraham se le pidió, Dios le pide a que le adore. Pero una adoración extraña. Y esa adoración significaba que Abraham tenía que sacrificar a su hijo en holocausto. Al escudriñar las Escrituras, nos damos cuenta que desde la primera regla, la regla de la primera mención, cuando estudias la Escritura, hay varias reglas, y una de ellas, la regla de la primera mención, dice que cuando una palabra aparece por primera vez en la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, por primera vez, generalmente sienta un precedente. Y lo que significa allí, va a significar esa palabra en el resto de la Biblia. La palabra adoración nada tiene que ver con la alabanza. Hoy en día hay muchas iglesias en que mezclan la palabra adoración con la palabra alabanza. Y en este momento la Escritura nos va a mostrar que nada tiene que ver una con la otra. Es erróneo decir, tenemos culto de adoración, o hay muchas iglesias de pastores amigos míos inclusive, en donde dice, bueno, ahora vamos a dejar de cantar himnos y vamos a cantar alabanzas de adoración, puros coros de adoración. Génesis capítulo 22, versículo 5. Observemos. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí y, ¿qué dice? Adoraremos. Y para la gloria de Dios concluye este hermoso versículo diciendo, y volveremos a vosotros. Pero ese es el tema para el domingo que viene. Abraham había ido con su hijo, con su siervo, lo deja al pie del cerro, y él comienza a subir allí, y les dice, espérenme aquí, porque mi hijo y yo vamos a adorar a Dios, adoraremos a Dios. Pregunta, ¿en qué consistía la adoración? Versículo 1 y 2, nuevamente. Aconteció después de estas cosas, Génesis 1, 22, 1 y 2, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo. Ahora, observen el lenguaje. Cómo Dios está expresando con Abraham. Ahora, por favor, tenemos que entender que Abraham no es ningún tonto. Pero tenemos que entender, por otro lado, que Abraham tenía otro hijo. ¿Verdad? Uno que lo amaba más que al otro. Entonces Dios, sabiendo todo el contexto, por eso Dios es tan específico. Y le dice, versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo. Para que Abraham no le preguntara, ¿y cuál de los dos, Señor? Dios entrega pistas a Abraham. Aquí, y le dice, tu hijo. Luego agrega, tu único. Vale decir, el que yo te prometí. Tu único. Isaac.
a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en, ¿qué dice? Holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Moriah era muy grande, pero tenía varios montes y Dios le iba a mostrar en cuál. Entonces, la palabra adoración tiene que ver con sacrificio, tiene que ver con sangre, tiene que ver con muerte y no con cánticos. ¿Estamos claros? Hay un proverbio popular que dice, para muestra, Primera Samuel, porque si no, los que no me creen, porque hay varios que están ahí dudando y está bien. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Veamos. Nosotros tenemos que dejar que la Biblia hable. La Biblia habla sola. Solo hay que buscar dónde. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Ya sabes la historia. Había un hombre, Elcana, es el segundo en la Biblia, picarón, que tenía 2 mujeres. Porque hay otro más antes. Y Penina tenía hijos y Ana no tenía, pero él amaba más a Ana. Y la que tenía le sacaba pica, burra y toda la cosa. Y Ana va al templo a orar, a pedirle a Dios un hijo. Y es una promesa. Si tú me das un hijo varón, te prometo que lo voy a dedicar a Jehová. Bien, ese es el contexto. Capítulo 1, versículo 24. Después que lo hubo destetado, vale decir entre 3 a 5 años, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando al becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Recuerde que ella oraba, pero movía solo sus labios, y el sumo sacerdote le dijo, mujer, déjale de vino, estás borracha. 27. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. ¿Y cómo concluye el versículo? Y adoró allí a Jehová. ¿Por qué dice y adoró allí a Jehová? Porque ella allí deja al niño a los 5 años de edad en el templo y regresa a su casa sin el muchachito, sin el niño. Ella fue a sacrificar a su hijo, ya no lo veré más. O sea, una vez al año lo veía cada vez que subieran a la fiesta. Pero ella deja de criarlo. Ella no se puso a cantar. Abraham e Isaac no cantaron en el monte Moriah. Estos 2 ejemplos están sacrificando. Solo que en el primero debería de habido derramamiento de sangre. Por otro lado, al creyente, vale decir, a ti y a mí se nos pide, ¿qué cosa? Sacrificar nuestro cuerpo. Le pregunta, ¿pero lo estamos haciendo? Hay otro proverbio popular que dice, el que quiere celeste, que le cueste. Pero ¿quién quiere sacrificarse? Nadie. Ahora el hombre quiere que todo le caiga del cielo. ¿Qué tenemos que sacrificar nosotros? Nuestros cuerpos. Romanos capítulo 12. Fíjense. Romanos 12. El apóstol Pablo, escribiendo aquí en Romanos 12, dice, así que, hermanos, hablándole a creyentes, os ruego, Pablo suplicando, Pablo de rodillas suplicando a los creyentes de la iglesia, en este caso de Roma, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo dice, les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios.
agrega, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, como dice, vivo, santo, agradable a Dios. Que es vuestro culto, adoración básica, normal, mínima. Vuestro culto racional, agrega aquí. ¿Qué es lo mínimo que podemos hacer? Al creyente se le pide sacrificar el cuerpo, viviendo una vida santa. Pero ¿quién está sacrificando ahora? ¿Qué creyente está sacrificando su vida? Hoy en día vemos que nosotros mismos estamos viviendo una vida cristiana light, que está de moda todo lo light. Lo que me conviene, me gusta, lo tomo. Lo que no, lo rechazo. En el pasado se decía que la iglesia es para los viejos y para los niños. Ah, no, yo voy a vivir mi vida y cuando sea viejo voy a dedicar, cuando ya no me pueden las patas, perdone la expresión, no me puedo los pies. ¿Y Dios quiere lo último? ¿Lo inservible? Cuando estudiamos la Biblia, Dios siempre pide lo mejor. ¿Qué edad tenía Isaac cuando se le pide a Dios el sacrificio? ¿80, 90 años, 120? Era un joven, 17, 19 años de edad. Adorando a Dios por gracia. Y dos cosas quiero hablar. Primero, en primer lugar, con tu tiempo. Adorando a Dios por gracia con tu tiempo, con el tiempo que Dios nos da. Hoy en día hay una frase que muchos la tienen en la punta de la lengua. No tengo tiempo. Para nada. Especialmente para las cosas de Dios, no tengo tiempo. Oye, todos nosotros tenemos 24 horas del día. Todos. Los que trabajan y los que no trabajan. Los que ganan dinero, los que no ganan dinero. Los que saben leer y los que no saben. El tiempo es el mismo. El hombre siempre tiene tiempo para lo que quiere y para lo que no le gusta. Dice, no tengo tiempo. Quiero mostrar un ejemplo de un hombre que marca, y por algo Dios lo usó, para su gloria. Se llama Pablo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, observemos. Hechos 9. El mensaje de la semana pasada, de que entramos en capítulo 22 y el de hoy, es solamente una introducción para lo que vamos a ver el domingo siguiente, si Dios quiere. Hechos capítulo 9, versículo 6, encontramos aquí la conversión de Saulo. Hechos 9, 6. Él, en este caso Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo le pregunta a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Capítulo 20 de los Hechos. Hechos 20, versículo 24. Pablo dice aquí, Hechos 20, 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo, que fue así su nombre después, nos muestra aquí, desde su conversión hasta este punto, un hombre que realmente vivió lo que creyó.
Desde el momento en que le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él vivió de ese modo. Y es interesante que en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, que es la última carta que Pablo escribe, segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, dice Pablo aquí, al concluir casi sus últimas palabras, 2 Timoteo 4:7, escribe Pablo, he peleado la buena batalla, no una batalla simple, sencilla, sino la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Luego agrega en el 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vale decir, desde la conversión hasta casi momentos antes de morir, Pablo era un camino ascendente, sirviendo. Él, en su vida, por lo menos dos, que tengo en mi mente, dos pasajes, en donde dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él, en su vida, estuvo dispuesto a sacrificar su cuerpo. Él llegó a decir, he tenido abundancia y pobreza. En todo y por todo he vivido. Con el entendido que él vivió en una época mucho más dura de la que tú y yo estamos viviendo en estos momentos. En aquella época hubo mucha persecución. Ya saben que Pablo estuvo encarcelado, lo dieron por muerto, para salvarlo lo bajaron por un canasto y muchas cosas pasaron en su vida. Así que con justa razón, él puede decir, hermano, es tiempo que comiences a sacrificar tu cuerpo. Si yo pude, tú también. Adorando a Dios por gracia. El apóstol Pablo describe a unos creyentes en la segunda carta a los Corintios, y que es sorprendente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Observemos cuando Pablo se refiere a los creyentes de Macedonia. Pablo estaba tratando de levantar una ofrenda misionera de ayuda, y la Escritura nos enseña que cuando llegan ahí, esta iglesia de Macedonia estaban pasando por una tribulación tremenda, con un hambre, una persecución, con escasez, con sequía y con un montón de cosas así. Pero se entera que había necesidad. Y miren, voy a leer el versículo 5, nada más. Dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. 8:5. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. 2 Corintios 8:5. Estos hermanos que estaban con una situación económica pobre, difícil, estuvieron dispuestos a dar. Y le pidieron a Pablo y su equipo misionero que con ruego le pidieron, Pablo, nosotros somos pobres, pero queremos de nuestra pobreza dar para la obra. Y Pablo dijo, bueno, ya si así lo quieren, bien. En el libro de Romanos, capítulo 15,
encontré yo otra cosa sorprendente. Romanos capítulo 15 y versículo 14 al 16. Romanos capítulo 15, versículos 14 al 16. Dice la Escritura, Romanos 15, versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, escribiendo Pablo a creyentes, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Fíjense, la gracia de Dios que me es dada. Para el ministerio de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo amonestando a los creyentes, en este caso, de Roma. ¿Y cuál era la opinión de Pablo a los creyentes de Roma? Versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. La gran mayoría de la gente en nuestra iglesia, de los creyentes de nuestra iglesia, tenemos mucho conocimiento, como dice el apóstol Pablo. Mucho conocimiento. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ese conocimiento? ¿A quién le estamos compartiendo semana tras semana del conocimiento que Dios nos ha dado? Si tú no compartes con otros el conocimiento que Dios te ha dado, cuando tú te mueras, los gusanos se van a comer todo tu conocimiento. ¿Y de qué sirve? ¿Por qué no entregarlo antes? ¿Por qué no ser útil a otros con lo que Dios nos ha dado por gracia a nosotros? No es que yo no tengo tiempo. Todos tenemos tiempo. Si tú dices, no tengo tiempo, estás diciendo, es que yo no quiero, que es el más correcto, lo más sincero, lo más honesto. Adorando a Dios por gracia. Tiempo. No, yo no tengo tiempo, decimos. Y para concluir, adorando a Dios, vimos con tu tiempo. Y por último, adorando a Dios con tu tesoro, con el dinero, con el diezmo. En el Antiguo Testamento, en cuanto a dinero, voy a hablar ahora de la adoración. En el Antiguo Testamento encontramos nosotros cosas curiosas. ¿Por qué? Hay mucha gente en el día de hoy que piensa que el tema del diezmo es solo del Antiguo Testamento. Hay otros que no lo creen, otros piensan que es solamente un tema hebraico, que tiene que ver con los hebreos nada más. Pero cuando miramos nosotros la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios, ella es clara. En el Antiguo Testamento vamos a mirar. Vamos a la Biblia. En el libro de Génesis, capítulo 14. Génesis 14.
Cuando hablamos de Génesis 14, ¿de quién estamos hablando? De Abraham. ¿Quién es Abraham? Es el hombre de quien venimos hablando varios meses, ¿verdad? ¿En qué periodo estamos? Recuerden, Abraham vivió 400 años antes de la ley. ¿Estamos claros? Vale decir que después que Abraham muere, pasaron 400 años, aparece Moisés. Moisés vivió 40 años en el palacio. Sale a los 40, se va al desierto, se casa y pasa en el desierto otros 40 años como pastor de ovejas. Habiendo sido criado como la hija del faraón, con toda riqueza y toda pompa, educación y perfumes y vestimenta, ahora es un pastor de ovejas. Huele a oveja. No a Marco Polo ni otros olores, ¿verdad? Que le gusta la marisol. Y luego pasan otros 40 años en que Dios lo llama y le da un ministerio para sacar a Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Y allí es donde le entrega la ley. Dios le entrega la ley a Moisés en el monte Sinaí 400 años después de Abraham. ¿Estamos claros? Génesis. Vamos a Génesis, capítulo 14, versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham. Note que se llama Abraham, todavía ni siquiera le cambia el nombre. Y le dio a Abraham, ¿qué dice? Los diezmos de todo. Esta es la pregunta. ¿De dónde Abraham sacó la idea de dar los diezmos? Porque Abraham es el primer diezmero en la Biblia. Interesante. El padre de Israel, el primer patriarca, sienta un precedente. Diezmó 400 años antes de la ley. Después de Abraham que diezma, vamos a la ley. Por favor, Levítico 27. Levítico, capítulo 27. Y aquí vemos el versículo 30. Levítico, capítulo 27, versículo 30. Aquí ya estamos bajo la ley, aquí ya es obligatorio para el hebreo. 27:30 de Levítico. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Allí Dios ya lo pone. Y fíjense que tiene que ver todo con la tierra, con la ganancia de la tierra. ¿Por qué? Porque la época de la industria aparece muchos años después, muchísimos años después. Y este va extra, el versículo 31 va extra. Esto es un regalo. 31. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello, hacia la ley. Por ejemplo, si yo tengo que diezmar 100,000 pesos, ese es mi diezmo, 100,000 pesos. Y digo, oh, quiero comprarme cierta cosita que vi que está en oferta. Si no la compro ahora, me voy a perder la oportunidad. Y doy solo 50 en el sobrecito. Y los otros 50 me compro el artículo que me quiero comprar. ¿Qué dice la ley? Bien, hazlo, puedes. Pero el mes entrante tiene que diezmar tu diezmo que corresponde a los 100,000 más los 50 de interés. Y Dios dice, ahí quedamos a mano. El quinto, el 20%, decía la ley.
Así que no hay que, mejor no te prestes el diezmo. El diezmo después de la ley. Lo vimos la semana pasada y voy a repetir porque es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Malaquías 3:10. Por eso lo quiero citar nuevamente. Dice Malaquías 3:10, traed. Note la primera palabra, es un imperativo. Es un imperativo, un mandato sí o sí, no es una opción, no es voluntario. No dice el que tiene el don de dar, no dice al que le sobra, sino dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué pasaba con el pueblo hebreo? ¿Por qué Malaquías, inspirado por el Espíritu Santo, escribe el versículo 10? Simplemente porque en el capítulo 3, versículo 8, Dios a través de Malaquías le habla al pueblo. Dice, el 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? No, Señor, ¿cuándo? Jamás, nunca. ¿En qué te hemos robado? Agrega la respuesta. En vuestros, ¿qué dice? Diezmos y ofrendas. Qué interesante. Porque entramos en otro problema. Diezmo es una cosa, la ofrenda es otra cosa. El diezmo era algo que el judío tenía que darlo sí o sí. Es un mandato. Traed, punto. La ofrenda era de pura gracia que el creyente tiene. La ofrenda, yo ofrendo, se llama ofrenda cuando ya he dado el diezmo. Si yo di mi diezmo y doy dinero extra, todo lo extra se llama ofrenda. Pero si yo no he dado el diezmo, esa ofrenda no se llama ofrenda. Bíblicamente, lo que estamos hablando aquí. En el Nuevo Testamento, ya vimos el Antiguo, en el Nuevo Testamento, es cierto que en el Nuevo Testamento abiertamente no se ve el tema del diezmo. ¿Por qué? Porque simplemente estamos bajo el periodo de la gracia y no de la ley. Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Cristo no desconoció el tema del diezmo, no lo desconoció. Mateo capítulo 23. Mateo 23. Y versículo 23. Mateo 23, 23. Dice, ay de vosotros, noten cómo él escribe. Esa palabra ay, ¿qué tipo de palabra es? Recuerden que hay dos ay. El ay, este que está aquí, A-Y, y el ay de H-A-Y. El ay que se escribe con H-A-Y es un ay de haber. Como ponen los negocios, tenemos pan, tenemos cecina, tenemos leche. Pero este ay, A-Y, ¿cuál ay es? Es un ay de exclamación, de dolor, cuando nos pinchamos un dedo, cuando nos martillamos un dedo, qué sé yo. Inmediatamente el hombre grita. ¿Por qué? Porque ocurre, la señal llega al cerebro y el cerebro manda el dolor. ¡Ay! Le dice a los fariseos, ¡ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Porque, ¿qué es la primera palabra que usa? Diezmáis. Diezmáis la menta, el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Cristo no nos desconoce.
Lucas capítulo 18. Lucas 18. Versículo 9, capítulo, una porción muy interesante. Versículo 9. Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, Lucas 18, 9, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, conocedor de la ley, estudioso de la Biblia, sabía la Biblia de memoria, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Describe el Señor. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, los otros son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y yo que creo que paró su trompita y la apuntó, ni aun como este que está aquí. Agrega, versículo 12, 18, 12. Ayuno, le dice él a Dios, como que Dios es ciego y tonto. Ayuno 2 veces a la semana. Espiritual el hombre, ¿no? Y mire más que dice. Y doy diezmo de todo lo que gano. Muchas iglesias quisieran tener a este hombre como miembro, ¿verdad? Le digo en verdad, tengo un pastor amigo, muy estimado amigo mío, que lo ha dicho en algunas reuniones, que lo único que interesa es que llegue gente que dé plata en su iglesia. Doy diezmo de todo lo que gano. Lo está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Cristo? Hechos capítulo 20, versículo 35. Hechos 20, 35. Y esto es curioso, hay que leer la Escritura y pensar. Leer y pensar. La Biblia hay que leerla y pensar y compararla. 20:35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar, dice Pablo, las palabras del Señor Jesús que dijo. Cristo dijo. ¿Qué dijo Cristo? Más bienaventurado es dar que recibir. Interesante. Esa frase. ¿Saben ustedes que no aparece en ninguna parte de los 4 evangelios? Porque Pablo no está diciendo lo que Cristo escribió, sino lo que Cristo dijo. Más bienaventurado es dar que recibir. Y lo dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dar. El hombre o la mujer que siempre da, siempre tiene. Nunca le falta. Nunca le falta. La semana recién pasada yo fui a comprar a un negocio y la chica que estaba ahí en la caja le dio al caballero que está ante mí dinero devuelto de más. Yo no me fijé porque yo estaba echando un artículo en mi bolsa. Y luego el otro caballero que estaba allí, el caballero a quien se le dio dinero de más le dijo, mire, yo le pasé los 200 pesos. Y le muestra así. Y la chica dice, ay, qué bueno. Y el otro hombre que estaba allí dijo, uy, qué honrado el hombre. A este hombre siempre le va a ir bien. Por ser honrado. Qué interesante. Interesante, me quedó dando vueltas. No era un hombre cristiano. Por ser honrado le va a ir bien en la vida. Más bienaventurado, dijo Cristo, es dar que recibir. Lamentablemente en las iglesias hay muchos más creyentes que no tienen el don de dar, pero sí tienen el don de recibir.
Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Que nosotros ahora vivimos por la gracia de Dios. La gracia. Por gracia existimos, somos salvos, vivimos, damos, demostramos nuestro amor para con Dios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. 8:9. Pablo le escribe aquí a los creyentes diciendo, porque ya conocéis, observen el lenguaje, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. A la par de Cristo, tú y yo somos más ricos, humanamente hablando, que Cristo. Cristo nunca tuvo nada. Para cruzar el mar usó un bote prestado. Aún murió en una tumba prestada. ¿Y cuántos tenemos el hoyito ya comprado para cuando nos vamos a este mundo? Y tenemos una regia casa, un regio auto, una casita en la playa, un yetecito, una moto de agua y tantas cositas. La gracia de Dios. La gracia de Cristo hizo que Él se despojara de todo para darnos a nosotros. Y nosotros hemos de servirle a Él por gracia. No por interés, ni por obligación, sino por gracia. Mateo capítulo 10, versículo 8. Mateo 10, 8. Hay algo curioso aquí. Mateo capítulo 10, versículo 8. Por eso lo quiero mostrar. Dice Mateo 18, cuando el Señor envía a los 12, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. La última frase que me interesa, de gracia recibisteis, que dice, dad, un imperativo de gracia. ¿Por qué diezmamos? De gracia. ¿Por qué le servimos? De gracia. ¿Por qué le honramos y respetamos, le adoramos? Por gracia. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios 9, versículo 7. Segunda de Corintios 9, 7. Observen, 2 Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿qué está enseñando Pablo aquí? Que cada creyente tiene que dar por gracia. Si siente dar mucho, de mucho. Pero por gracia. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza. Me están obligando que tengo que dar el tiempo. Yo no quiero dar total. Me acuerdo siempre de un misionero amigo, cuando se convirtió, la primera vez que diezmó. Lo predicó aquí en esta iglesia, dice que sufrió cuando echó el sobrecito. Sufrió. Y cuando el hombre se retiraba yendo, como le decía adiós, adiós, adiós a su dinero. Pero ese hombre llegó a ser aquí en nuestro país uno de los más dadivosos que yo he conocido. El más dadivoso de todos los hombres que yo he conocido.
Pablo, el apóstol, nos da lo que yo veo, un porcentaje de lo que nosotros tenemos que dar. Y yo lo asocio, yo en lo personal, yo veo el diezmo abiertamente allí. Se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 16. En el versículo 2, 16:2. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Observen. Según haya, ¿qué dice? Prosperado. Guardándolo. Para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Prosperado. Prosperó mucho, ponga aparte mucho. Prosperó poco, ponga aparte poco. Ahí yo veo un porcentaje. Yo veo abiertamente el diezmo allí. Por porcentaje. Para concluir, yo soy un convencido después de estudiar a Abraham en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, como veremos la semana entrante, que Abraham sacrificó, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por pura gracia. Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11. Y el versículo 8 al 10. Hebreos capítulo 11. Versículo 8. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, noten el lenguaje, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él estuvo dispuesto a sacrificar porque su mente, su meta está en el futuro y no en el presente. ¿Saben que Abraham fue uno de los patriarcas más ricos? Sino decir el más rico de los tres. Nunca vivió en casa. Siempre en carpa, en tienda. Nunca tuvo una casa. Tu casa y mi casa es superior a la tienda que tenía Abraham. Su mente era servir a Dios. Por gracia. Nosotros, por consiguiente, debemos de dar nuestro tiempo y nuestro tesoro a Dios. Por gracia. Por la pura gracia, así como somos salvados. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9. Y versículo 8. 9, 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Sin duda alguna que Pablo estaba pensando al escribir el versículo en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Si no, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Traer todos los diezmos al alfolí. Y por último,
Tú y yo, mi hermano, tenemos en nuestras manos la llave para abrir o cerrar las bendiciones de Dios. 2 Corintios 9, versículo 6. 2 Corintios 9, versículo 6. Pero esto digo, dice Pablo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es interesante. Muy interesante. Que Abraham tuvo solo un hijo. El hijo de la promesa. Y de ese hijo salió toda una multitud. Mire, ¿qué sería de la nación hebrea si no hubiesen matado tantos hebreos en la historia? ¿Cuántos serían? Abraham fue un hombre que estuvo dispuesto, por gracia, a someterse a Dios. Él no se puso a ayunar para cambiar la mente de Dios cuando le pidió al hijo. No se puso a orar. No salió arrancando como Jonás con su hijo a cuestas. Él dijo, heme aquí. No hay otro hombre más grande para los hebreos que Abraham. Ellos siempre sacaron pecho. Nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y la semana entrante, el Señor nos va a enseñar a través de la Biblia cómo Moisés nos pinta un cuadro. Ese es el tema para la semana entrante. Oremos. Padre bendito y amado, en este momento vamos a tener oración.